los nombres que le habían dado, pues montar un poema y recitarlo, una canción, pero además que tenía sentido, o sea... Sí, se te cortó un poquito, Jesús. Bueno, Araceli, ahí continuamos contigo. No, se la ha debido cortar la llamada, Jesús. Sí, decía eso, que es un personaje, un actor completo, un humorista, bueno, es dibujante. Ahora vais a escuchar la entrevista donde nos cuenta todas sus facetas. Es una persona que además ha luchado mucho por los derechos de muchos colectivos, de los actores, de los movimientos gays, de la dictadura franquista, o sea, decir, no por esos movimientos, sino en contra de la dictadura y un montón de cosas. Y la verdad que él... Y está vetado en muchas cadenas y muchas radios y televisiones, eso sí que es verdad. Sí, lo sabemos, que por su desparpajo, por su no cortarse, obviamente dice lo que piensa, y eso pues en algunos sitios probablemente tenga un precio, ¿no? Y ese precio es el veto que tiene muchas televisiones, sobre todo, y bueno, pues está haciendo mucho teatro hasta donde sabemos. Pues yo creo que vamos a escuchar, si te parece, Araceli, esa magnífica entrevista que le hiciste, que por cierto se le hiciste allí en Zaragoza. ¿En qué teatro? En el Teatro de las Esquinas. Es un teatro que hay muy chiquitito, que es del ayuntamiento. Entonces, pues realmente eso le llaman el Teatro de las Esquinas porque se llama en verdad las esquinas del psiquiátrico. Y es porque en el barrio, además justo donde vivo yo, está el Parque Delicias y está el psiquiátrico de Zaragoza, pero vamos, uno de los psiquiátricos que hay en Zaragoza. Entonces, es que donde han hecho el teatro y han hecho todo, eso era un descampado. O sea, era un auténtico descampado. Era, ahí hacían las fiestas de las delicias, los conciertos y todo, con la arenilla y todo. Entonces cogió un terreno baldío, vamos. Sí. Entonces el ayuntamiento en su día, no me preguntéis ni quién estaba, bueno, no me acuerdo. Entonces cogieron y hicieron un polideportivo, piscina cubierta, un teatro, que además, aparte de ser teatro, creo que tiene un restaurante que interactúan los camareros en forma de teatro y eso, y dan clases de teatro, de todo, la verdad, y la verdad estoy súper contenta con ellos, porque cualquier cosa que les pido de que viene un actor o algo, enseguida se prestan. Tengo que preguntarle al de comunicación si tiene familia o en México o en algún sitio del extranjero, porque siempre no te preocupes, que yo te busco el teléfono y enseguida te... Pues entonces si nos oye desde aquí, muchas gracias. Claro, y hay que agradecer también al teatro las facilidades que nos da, y bueno, en este caso a Moncho Borrajo, que desde aquí, desde México, pues le mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias, Moncho, y un besazo. No, y además a mí una de las cosas que más me sorprende de él es pintor, pero que tiene cerca 100 obras. Sí, además. O sea, que no una iba que pinté un cuadro, no. Yo es que cada vez yo ya dejé de mirar en su momento, como decía antes por ahí, internet, porque cada vez voy encontrando más cosas sobre él. Y dices, hijo mío, y yo luego me quejo y me estreso de las cosas que tengo que hacer. Este hombre no sé ni cómo le da la vida con la cantidad de cosas que hace. Es un terremoto. Sí, además, no un pintor de esto de, mira, me hago famoso y me pongo a pintar cuadros, a ver qué dinero gano, sino era ya pintor antes de ser actor y humorista. Sí, además arquitecto, no sé, ¿no? Es licenciado y doctor en Bellas Artes y demás. Bueno, pues vamos a escuchar esta entrevista y después comentaremos un poquito más. Araceli, ya después, como es muy tarde allá, pues ya te dejamos que de madrugada que duermas un poquito, y te agradecemos mucho y bueno, te esperamos en la próxima entrevista. Un abrazo desde México, Araceli, muchas gracias. Un besazo, cuídate. Un besazo. Adiós. Vamos a escuchar directamente la entrevista de Araceli Gil a Moncho Borrajo. Palabras, risa y luna, con la gente que me gusta.
Muy buenas noches a todos los radioyentes de Radio Fundación Casa de España. Les habla Araceli Gil y como siempre es un placer acompañaros y llevaros un pedacito de España a vuestros oídos y no os sintáis tan alejados de nosotros. Como cada vez que hablo con vosotros me acompaña una persona muy conocida por todos nosotros, alguien que ha estado sobre un escenario ya sea de un teatro, televisión, a los pies de un micrófono doblando voz en el cine y en otro tipo de escenarios de nuestra cultura, como la literatura y la pintura. Hoy nos acompaña el gran Moncho Borrajo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y desde aquí, desde el otro lado del Atlántico, decirle a todos que, bueno, que ese país, México, fue para muchos españoles durante mucho tiempo un refugio contra la dictadura. Ahí emigraron muchos gallegos, mucha gente de mi tierra, yo soy gallego. Dende aquí, boas noites a todos, que escoitedes falar o galego que falamos por aquí ainda. Y para todos los demás, yo de hecho en Galicia, en Vigo, tengo un estudio donde pinto y donde escribo, que es una casa de unos mexicanos, de unos gallegos mexicanos, y está alquilada evidentemente porque hubo un gran impacto en la ciudad de Vigo durante muchos años de mexicanos que se fueron a trabajar, de gallegos que fueron a trabajar a México y que al volver construían edificios para alquilarlos, así poder seguir manteniendo esa unión con nuestra tierra. Entonces, desde aquí un bico a todos, un beso a todos, y bueno, espero que esta entrevista os haga quedar despiertos. Lo primero me gustaría comentar a nuestros oyentes es el impresionante currículum que tiene, ya que yo siempre lo había considerado un artista, solo de teatro o de televisión. Y cuando me concedió muy amablemente la entrevista, empecé a indagar un poquito más sobre su vida y fue una sorpresa monumental. Si le parece bien, me encantaría que juntos desgranásemos su trayectoria porque es digna de mención. Usted, pues como acaba de decir, es de un pueblo de la provincia de Orense llamado sí. Baños de Molgas. Sí, un pueblo pequeñito, sí. Y sus raíces son de papás trabajadores, familias trabajadoras. Sí, papá sastre y mamá dedicada a la casa, pero que llegó a dar de comer a 14 hombres en casa. Madre mía. Precisamente cuando estaban construyendo esos edificios de Vigo por los mexicanos. ¿Cómo se dan cuenta sus padres en aquella época que usted era un niño superdotado y cómo se lo tomaron? Porque no es fácil realmente. Bueno, realmente se enteraron mucho más tarde, con 18 años, aunque de pequeño todo el mundo sabía que yo era raro en el aspecto de que hacía preguntas impertinentes, de que tenía respuestas muy rápidas ante la gente. Entonces se quedaban siempre muy sorprendidos con Monchito. ¡Ay, Monchito, por Dios! ¡Hace unas preguntas este rapaz! Y entonces y yo cantaba. Dicen que cantaba muy bien y de hecho yo creo que sí, aún ahora canto en los espectáculos. Y yo, mi mito era Joselito y Marisol, claro, mis dos, que luego he conocido, y de Pepa Flores me siento muy amigo y muy querido, y por Joselito también. Y yo era un poco el despertador. Yo vivía en una planta baja con papá y con mamá. Andaba por detrás a un patio en un barrio humilde de Vigo, donde había zapateros, carpinteros, ebanistas y prostitutas también. Entonces yo a las 8 cuando iba al colegio me ponía a cantar en el patio y decía a todo el mundo: despierta que Moncho ya se marcha. No, yo fui un niño en el colegio normalito, pero era un niño normal en el aspecto de que yo no estudiaba, y entonces aprobaba, sacaba notables y aprobaba, porque con estar atento me llegaba. Entonces me decía mi madre a mi padre: Ramón, ¿le has preguntado la lección a Moncho? Y dice: sí. ¿Y la sabe? Dice: sí. Dice: pero si no estudió. Dice: pues yo no sé, yo le pregunté, pero la sabe. Luego después fue muy curioso porque en Preu, el preuniversitario de antes, lo que es ahora el COU, en el colegio Los Maristas en junio me suspendieron 6 para fastidiar. Y entonces las aprobé todas en septiembre y aprobé el Preu con 16 años, porque yo cumplo años el 25 de diciembre. O sea, ayer 66 tengo ahora. Felicidades. Gracias. Y entonces, bueno, me fui a hacer arquitectura a Valencia. Empecé arquitectura, lo dejé en tercero. Yo era muy bueno dibujando, saqué matrícula en dibujo, en fin, pero 0,1 en física. Por lo tanto, yo no entendía el concepto de la arquitectura, de la química y la física para ser arquitecto, nunca lo entendí. Lo dejé, me hice aparejador, arquitecto técnico, para que mi padre tuviera una carrera y mientras tanto estudié Bellas Artes por libre. Y en ese tiempo tocaba la guitarra y cantaba canción protesta en contra del dictador en gallego y en Valencia. Imagínate tú. Y a partir de ahí pues
me di cuenta que la gente venía a verme a los pubs a actuar más por lo que decía entre canción y canción que por la canción en sí. Y ahí un día, a todo esto hubo que pelear porque este señor que les habla pues tiene a mucha honra ser homosexual, y en la época en la que vivimos en aquel tiempo pues no era fácil estar perseguido, no era fácil ser un peligroso social, no era fácil muchas cosas, y sobre todo no era fácil enamorarse, porque la suerte que tiene la gente joven y la mayor cuando se enamora es que lo cuenta. Uno de los placeres que tiene la vida es contar que estás enamorado. Y te cambia la cara y te cambia la forma de ser. Y claro, no poder contar que amabas a alguien era terrible. Hay 4 palabras en mi vida que forman parte de mi vida total, que son silencio, soledad, tiempo y amor. Silencio porque aunque hablo mucho en los espectáculos, yo estoy callado mucho tiempo, muchísimo, por ser hijo único. Soledad porque he tenido que hacerme amigo de ella, porque forma parte de mi vida. Es decir, pasar de un teatro lleno a un hotel tomando un bocadillo a las 11 de la noche, pues no es fácil. Amor porque si no estás enamorado, la vida pierde mucha vida. Y tiempo, porque ahí me falta tiempo para hacer cosas. Yo si alguien me vendiera parte de su tiempo se lo compraba. Porque no me da tiempo a nada. Pero bueno, en este tiempo he escrito pues ahora voy por el cuarto libro de poesías, de 3 en gallego y 1 en castellano, La muerte de mi madre, 3 novelas, un libro de cuentos, libros de dibujos de humor, en fin, intercambiando el teatro con mis aficiones. Y siempre he sido una persona que he presumido de ir con la verdad por delante, con mi verdad por delante. Eso me ha costado muchas bofetadas, el estar prohibido en muchos teatros. Para los de derecha soy un rojo de mierda, para los rojos soy un facha, menos que soy maricón, que están todos de acuerdo. Todo lo demás parece que no. He de decir que tengo una pareja hace 34 años que parece que somos promiscuos, pero que no. Es como todo, ¿no? La fidelidad depende del individuo, no depende de los gustos que puedas tener. Mi pareja es fiel por naturaleza. Es un señor que es fiel, le es imposible ser infiel. Yo tengo que hacer ejercicios. Sí, pero bueno, me dedico al teatro, ahora se van a cumplir 44 años, siempre haciendo un humor crítico, un humor social. Pero nunca he contado chistes, jamás, ni he hecho burlas de cojos, tartamudos, minusválidos, síndrome de Down, personas con problemas físicos, nunca. Yo siempre me he reído de los políticos, de los poderosos, de lo que aquí llamamos pijos, que en México son fresitas, y nomás son los fresitas, y decirles que, bueno, siempre he sido muy crítico. Tengo halagos de gente importantísima, de premios Nobel, de actores de teatro, y tengo críticas de mucha gente que casi siempre no me ha visto actuar nunca. Y que dice que soy una mierda. Entonces muy bien, porque pasar de ser un postre a una mierda, mientras no seas una cosa que no sabe a nada. Por si alguien quiere algún dato más, decirles que me encanta la comida de cuchara. No soy nada fresita, no soy nada pijo. A mí la gamba mirando para el kiwi no me alimenta. Yo soy de potajes, garbanzos, cocido gallego, paella. Del buen comer. Del buen comer, sí. Uno de sus puntos fuertes es el sarcasmo, como ha dicho, sí. Y lo hace de una manera brillante, sin ofender al espectador y provocando las risas del mismo espectador y de otros. Cuando sube a un escenario e improvisa, ¿cómo elige a una persona de entre todo el público, la visualiza y enseguida puede descifrar unos puntos donde puede provocar la risa? Sí, porque son muchos años de psicología. De hecho, yo en el patio, cuando tenía gafas desde los 7 años, me dediqué a contemplar mucho a mis compañeros. Entonces, yo he desarrollado una cierta facilidad para captar en los demás si están tristes, si tienen problemas, si tienen complejo de inferioridad, si es una persona agresiva, si es una persona tímida. Es por su forma de sentarse, por cómo me mira, enseguida lo noto. Y luego es mucho más fácil hacer humor con la mujer que con el hombre. El hombre se avergüenza enseguida, el hombre enseguida parece que se va a comer el mundo.
Y de hecho, yo me meto mucho con los hombres para que se rían las mujeres, ¿no? Una de las frases que digo en este espectáculo, por ejemplo, le digo a las señoras, nada más empezar: señoras, por favor, cuando ustedes se rían, no le peguen un codazo al marido, porque él tarda en coger el chiste. O sea, no es tonto, pero tarda un poquito, y salen de aquí totalmente mazados de los codazos que ustedes le dan, y luego no quieren venir a verme, ¿no? Bromas, yo siempre gasto bromas sobre el tamaño de los pechos de las mujeres, pero con muchísimo cariño. Yo soy un niño travieso. Yo me gusta